Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. Muy buenas noches a toda la comunidad de Inframundo. Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por escucharnos y sintonizarnos a través de sus dispositivos móviles, en sus computadoras o en televisión. Los relatos que estás a punto de escuchar no tenemos certeza de que sean 100% reales, pero sé que te sacarás un buen susto y te entretendrás. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación para escuchar estos relatos de chicas. Aquí comenzamos. Hola a todos los compitas. Quiero contarles algo que me pasó mientras estaba trabajando para una organización criminal. Alcancé a salir, pero no más porque solamente metí los dedos al agua. No sé cómo le hubiera hecho de otro modo. Si me hubiera quedado más años ahí, seguro para este momento ya habría conocido a San Pedro. En ese entonces no sabía bien a qué me metía porque estaba muy chamaco y estúpido. Así que simplemente no tenía las referencias para saber que lo que hacía me podría traer consecuencias mortales. Yo simplemente tenía la intención de llevarle varo a mi jefita, que mis hermanos tuvieran pa' comer y pa' vestir y si acaso un balón de fútbol para mí. Apenas tenía 11 años cuando una banda que pasaba seguido por el rumbo me dijo que si no quería vigilar para ellos, y ¡zas!, ya estaba dentro. En una ocasión tenía que estar en una esquina de un restaurante importante. Se suponía que me tenía que quedar viendo qué onda para decirles en qué momento salía o entraba un güey al que le iban a poner un 4. Como era un niño, si me vestía de indigente, con eso bastaba para que la gente casi te considerara invisible. Muchas veces eso me ayudó a librarla del peligro, pero en ese momento en particular casi hace que vea a la parca. Pues bueno, me la pasé un día entero ahí reportando. El dueño entraba y salía con un montón de guarros, y no se quedaba solo un momento. Pero como era también el chef, pues tenía que pasar una buena parte del tiempo en el sitio. Lo vi en numerosas ocasiones llevando o trayendo ingredientes. Lo interesante pasó en la noche. Una vez que se cerró la parte al público del restaurante, noté que seguían entrando montones de personas, que se notaba que estaban vistiendo de forma elegante. Por radio seguí diciendo todo lo que pasaba, así que en poco tiempo tenía a un escuadrón de los chicas mayores, ya esperando hasta entrar por el cabroncillo que le había hecho el feo al jefe. Estaba con los ojos bien abiertos para poder decir con exactitud todo lo que pasaba, cuando sentí un fregadazo en la nuca. Lo último que vi fue a un hijo de la fregada con un garrote, y lo primero de lo que me enteré cuando desperté fue que estaba en una jaula en una cocina. Al parecer, al chef del infierno le gustaba tener la mercancía fresca. Me recogieron la radio que llevaba y ya se habían enterado del 4, pero les valió un cacahuate. Se sentían protegidos por una entidad superior y tenían bastante razón, ya que en toda esa cocina elegante había montones de símbolos marcados en rojo. La neta nunca le he hecho a esas cosas, pero creo que eran cosas del diablo, porque se veían bastante siniestros. El sitio era elegante, de piso a techo. Tenía terminados de mármol negro, con pequeñas manchas blancas. Los cocineros se apuraban a preparar todo. Tenían sonrisas que me parecieron malignas. La jaula donde estaba
Era grande, estaba desnudo, a excepción de mi calzón. Me dije a mí mismo que ya había valido la vida, porque a mi lado estaba otro niño, más o menos de mi edad. Tenía los ojos cerrados, en un rictus de dolor, como esos que tiene la gente muy enferma cuando está descansando. Todo su cuerpo era normal, a excepción de las piernas. En él se notaba que le habían ido sacando pedazos de carne, como si fuera una pata de jamón serrano. Tenía unas gasas encima, como para que no terminara de morirse. Supongo que les gustaba la mercancía fresca. Al lado de nosotros se encontraba una mujer muy delgada, hecha un ovillo, y llorando. Pocos minutos después de que desperté, se llevaron a la mujer. La arrastraron de una pierna fuera de la jaula. Ella gritaba y pataleaba, pedía ayuda, pero eso era algo que ninguno de nosotros podía darle. Se la llevaron a una mesa que estaba cerca de nosotros, pero me tenía que parar y buscar con los ojos su posición precisa. De un golpe en la cabeza, la dejaron fría. Luego la ataron con un cordel de las manos y las piernas. Ella seguía viva, porque escuché cada uno de sus gritos, cuando comenzaron a cortarle la piel y los músculos, de tal manera que parecía un plato de sashimi, que hubieran servido encima del propio pez vivo, como esos rituales horrendos que hacen en los países asiáticos, donde es común que la gente se coma a los animales aún vivos. Cada parte de su cuerpo fue preparada con cuidado. Luego la trasladaron a una especie de camilla, que decoraron con verduras cortadas de forma elegante y unas salsas. 2 hombres se llevaron a la chica gritando de dolor, pero sin poder moverse, ya que se habían asegurado de cortarle los nervios de la cintura para abajo y de los brazos. Se notaba que esa gente era experta en las cosas que hacía. El jefe de esos hombres, el tipo al que le iba a poner el 4, me estaba viendo con ojos de hambre. Me dijo que si había valido la pena todo lo que me dieron para morir así. Añadió que esa dama era el aperitivo, pero que yo sería el plato principal. Después de todo, su señor Asmodeus agradecía mucho el sacrificio de los enemigos, y más aún el de los jóvenes. Como única respuesta le escupí en la cara, lo que él se limpió con cierto asco, para luego decirme que no importaba si le hacía un tanto el feo, sería cosa de unos segundos solamente que dejara de existir. Me sentía mal, pero no quería dar muestras de debilidad, así que puse una cara dura. Solamente esperaba que los Zicas llegaran a tiempo, o que no se hubieran arrepentido de dar el golpe. Estaba pensando en mi madre, cuando de pronto escuché los balazos. Creo que sí se habían animado a darle en la torre a ese tipo. En poco tiempo escuché los gritos, y la puerta de la cocina salió volando. Entraron repartiendo plomo, moviéndose como si fueran uno solo, en una oleada. Terminaron con todo lo que había en ese sitio. Me tuve que esconder detrás del niño a medio consumir para que no me alcanzaran las balas. Lamentablemente, una le dio a ese personaje, que en segundos dejó de vivir. Escuché que el chef lanzaba maldiciones como loco para luego dejar de hablar. Todo se quedó en silencio por unos minutos, después de lo cual escuché a los Zicas mentando la madre, diciendo que era un cagadero lo que estaban viendo. A continuación escuché el ruido de un cuchillo chocando contra los huesos de algo, algunos golpes secos, y el sonido de un chorro de sangre cayendo al piso, pegajoso y espeso. Ese era el ruido que había escuchado en el rastro, cuando mi papá destazaba animales, mientras aún había estado vivo, antes de que le diera un infarto y que todo valiera un cacahuate. Mi mente no dejaba de dar vueltas en mi cabeza.
se quedó grabado como si fuera un ruido de fondo. Estaba a punto de las lágrimas, pero simplemente sentí que mi ser entero estaba paralizado y fijo en que no podía emitir un respiro, o las cosas se complicarían para mí. Estaba seguro de que lo que había pasado iba a sellar mi destino en todos los aspectos. Era como si no hubiera una forma de salirme de ese punto. Como había presenciado todos esos actos, no me dejarían ir, y mucho menos quedarme como un cabo suelto, o al menos eso era lo que estaba pensando de forma infantil en ese momento. Y no creo que esa verdad hubiera estado muy lejos de lo que finalmente podría haber sucedido. Una vez que todos se fueron y que el mundo se quedó en silencio, quise escapar, pero no había manera. Tuve que esperar a que llegaran los oficiales, y después de eso di un nombre falso. Le llamé a mi mamá, que enseguida entendió que debíamos mudarnos de nuestra casa, a donde nadie nos conociera, para librarme del camino que me esperaba. Dejé que pensaran que el otro niño muerto era yo. Después de todo, no creo que se hubieran dado cuenta de que no tenía ningún parecido. Éramos tantos halcones que no me parece que le pusieran mucha atención a las personas. Después de esa ocasión, pese a que trato de comportarme de la forma más normal que puedo, nunca quedé bien. Era como si el mundo entero me diera vueltas, y a cada rato soñaba con las imágenes que vi esa noche. Además de que, de cuando en cuando, siento que alguien se acuesta a mi lado, una persona pequeña, que huele de forma muy fuerte a sangre, a salsa de soya y a limón. Desde ese entonces no he podido probar bocado de comida japonesa o china por esa razón. Mi mente siempre va de regreso a ese punto en mi vida. ¿Qué onda, mi gente? Les quiero contar algo que nos pasó a mí y a mi escuadrón en una ocasión que nos encontramos a los soldados en medio de la selva veracruzana. Se supone que por acá abundan los brujos y otras cosas en los territorios donde el río se convierte en mar. Pero por lo que yo sabía, en esos momentos eran puros cuentos de vieja. En fin, que una noche mientras andábamos de patrulla, nos topamos de frente con los pixelados, y los canijos creo que no eran de la parrilla de sobornos, porque en cuanto nos vieron, abrieron fuego, el chofer se dio un volantazo para irse por las brechas, y que la vida no valiera madres, así que empezó nuestra aventura con el pie izquierdo. Mataron al compa que iba a mi lado, le volaron la cabeza de unos disparos. Otro se cayó del vehículo por el sangoloteo de la camioneta. Y finalmente vi la vida pasar frente a mis ojos cuando chocamos contra un árbol. Y salí volando en dirección del río. No sé cómo no me maté, pero gracias a que las aguas estaban tupidas, me fui con la corriente, hasta llegar a un banco de arena donde me quedé tendido, casi inconsciente. Mi cabeza estaba dando vueltas en todas direcciones, y cuando desperté, ya había caído la noche. No tenía armas, ni mucho menos, y estaba en un sitio que no conocía. Pensé que, si seguía el agua, podría encontrarme con un poblado o algo. Así que me puse a caminar, aunque tenía las costillas rotas, y no me sentía para nada bien. Después de unos minutos, como una media hora o más, vi en la oscuridad unas luces. Se trataba de pequeños seres que bailaban alrededor de una fogata. Eran como duendes o chaneques, con cuerpos arrugados, verdes, tanto machos como hembras. Brincaban alrededor del fuego, haciendo crujir sus pies con uñas largas contra las rocas del río. Estaban cenando algo que distinguí como un brazo humano. Eso me hizo gritar, pese a que no quería hacerlo,
e inmediatamente esos entes endemoniados comenzaron a lanzarme piedras y pequeñas flechas que apenas esquivé. Una me pegó en la pierna, y de pronto comencé a sentirme muy mareado. Sus ojillos brillaban oscuros contra las flamas, hambrientos. Pese a que no soy un hombre especialmente decidido, pensé que lo mejor era saltar al agua. Si me iba a morir, prefería que fuera en mis propios términos, y no como botana de una de esas cosas. De manera que antes de quedar inconsciente por completo, salté al río, y como pude, me metí en la profundidad de sus aguas. Pensé que esos iban a ser mis últimos momentos, pero de alguna manera que sigo sin entender, desperté en otro banco de arena, muy cerca de un poblado de pescadores. Unos de ellos me encontraron al amanecer y me llevaron al pueblo. Nadie hablaba español, así que como pude, les di a entender que me quería ir pronto de ahí. Pero uno de ellos, al curarme, se percató que tenía la pequeña flecha en la pierna y se fue gritando a ver al viejo de la tribu. El anciano enseguida fue conmigo a revisar la herida, y cuando notaron que estaba bien, me dijeron cómo pudieron, que esos seres eran duendes del río, que se alimentaban de los pescadores descuidados. Era una venganza de los espíritus de las aguas, porque les estaban robando los peces, o al menos eso pasaba con los que no hacían sus ofrendas a tiempo. Mi cabeza no acababa de entender todo lo que había pasado, pero decidí que ya eran demasiados golpes de suerte al no morirme, así que mejor esperé en ese sitio a que viniera un comerciante, y me fui con él de vuelta a la civilización. Por ahí me hice perdedizo de mi grupo. Creo que esas oportunidades en las que casi me muero fueron suficientes para liberarme de la carga que tenía con los compas. A la fecha no he visto nada más así de feo, pero creo que me lo tenía que sacar del pecho. No tengo nadie a quien decírselo, porque en mi nueva vida nadie tiene conocimiento de mi pasado, y con esto espero dejar ya todo totalmente atrás. Saludos. Seré directo, porque no me gusta estar por las ramas. En una ocasión, mientras me encontraba patrullando una zona urbana, dedicada a nuestro brazo armado, porque como lo supondrán, soy Zika. En mi mundo las cosas nunca son color de rosa, pero al menos tenemos códigos que seguir, o eso creía. La cosa es que con uno de los compas se rompieron, porque el canijo me quería hacer tragar el polvo por medio de brujería. Estábamos acuartelados en un trabajo cualquiera, cuando noté que el cabrón como que andaba muy amable. Desde ese instante, sabes que ese güey se trae algo. Después de todo, nadie es amable con otras personas porque sí, o al menos eso me hace brincar todas las alertas en la cabeza. Después de varios años de vivir como nosotros, te das cuenta de las señales. Incluso antes de que tu mente las conozca, tu cuerpo ya está actuando en consecuencia. Me quería ofrecer un chingo de cosas, que la comida, que la bebida, lo que fuera, a lo cual me negaba rotundamente, porque no le quería deber favores. Creo que eso fue lo que lo encanijó más, ya que, después de unos días, de pronto me dejó de hablar por completo. En ese momento era como el tercero en el poder de la organización, así que muchos querían mi puesto, pero el patrón no se lo dejaba a nadie más, porque tenía mi confianza, y la de otros jefes de plaza era eficiente y discreto, de manera que nunca me habían agarrado, pero pues la gente anda buscando más cómo chingarse al otro que está arriba, en lugar de hacer cosas para subir solitos de puesto. Total que, una noche mientras estaba dormido como roca, el güey me metió un pedazo de columna humana a la bolsa. No lo noté,
porque francamente no ando viendo qué tengo en mis cosas o no, simplemente comencé a notar que una sombra me seguía a todos lados y ya me sentía loco. La cosa esta fue creciendo, se fue haciendo más agresiva, más fuerte, al grado que en una ocasión, mientras iba al baño por la noche, algo me empujó de las escaleras y casi me tuerzo el pescuezo, si no fuera porque desde morro aprendí a caer de lugares altos sin hacerme daño. ¿Quién fuera a creer que me iba a servir para ese instante? Después de tanto borlote, uno de los jefes me vio y a la primera me dijo que fuera con una brulla de la organización, doña Pancha, que según ella me podría ayudar. No le creía, pero pues como esos consejos, más que sugerencias, son órdenes de los mayores. Pues fui. En cuanto entré, la anciana de trenzas largas y piel oscura como el ébano me dijo que traía un muerto encima, que alguien me quería hacer daño y que el espíritu no iba a descansar hasta que encontrara la conexión que me habían hecho. Luego declaró el nombre del fulano que me estaba haciendo brujerías y finalmente me indicó que buscara en mi maleta, que ahí iba a encontrar algo que no era mío y que se lo pusiera discretamente a la otra persona debajo de su cama para que se le regresara todo. Como la doña había descrito a la perfección todo lo que pasaría, le hice caso y en cuanto no hubo nadie en el cuartel, revisé todas mis cosas. En el fondo de mi maleta encontré ese hueso. Estaba lleno de inscripciones que ni me molesté en leer, simplemente lo saqué de mis pertenencias y lo metí en el catre del otro ingrato. A los pocos días, la sombra que me perseguía la volví a ver, pero en esta ocasión estaba a los pies de la cama del otro compa, meciéndose, buscando la mejor manera de molestar, de meterse en esa cabeza llena de odio por los otros. Pocos días luego de eso, nos mandaron a levantar a un canijo y nos tocó la de las malas. Nos pusieron dedo y tuvimos que correr con las trocas para salvar la vida. La de él salió volando de un balazo que le metieron en las llantas, de tal manera que alcanzamos a irnos de la escena con vida, el resto de la cuadrilla. No tenía idea de que las maldiciones fueran tan fuertes como para lograr esos efectos, pero tampoco tenía muchas ganas que digamos de averiguarlo. Simplemente me quedé satisfecho con lo que me dijo doña Pancha, y me quedó claro también que no hay que andarle jugando al vivo, a menos que quieras que te la regresen. Muchas gracias por ver el video. Le mando unos cálidos saludos a mis queridos infraescuchas. Saludos a Giselle Kinomoto, a Duquesa de Killer, a Otra Dimensión Saga y a Mary Valdés. Si tú también quieres tu saludo al final de video, solo debes ser de los primeros en comentar. Hasta el próximo video, infraescuchas. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.